Ir al patio, digamos, a la casa de Carlos y esté más arropado por la gente, la afición mexicana. No, la verdad no, ya creo que todo el mundo a nivel mundial conoce mi nombre, conoce mi trayectoria. He estado en la mayoría de las casas de los rivales, he estado siendo o no siendo campeón mundial, he tenido que visitar diferentes países para ser el rival del oponente de casa como tal, y me ha ido bien como también me ha ido mal. Realmente no tengo ningún inconveniente de eso. Lo importante es que esté yo bien, que esté bien preparado, sin importar la fanaticada. Nuevamente voy con un mexicano y acá en Los Ángeles hay más mexicanos que americanos y que latinoamericanos realmente, pero realmente todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe cómo vengo, y lo importante es que yo haga mi trabajo el día viernes. Te agradezco mucho. Gracias a ti. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Tengo una palabrita? Claro que sí. Bueno, con Jorge Linares. Jorge, vuelves a la actividad ante Carlos Morales. ¿Cómo llegas preparado para esta pelea? Mira, la verdad que estamos muy bien. Estos son los últimos días para relajarnos, para seguir la estrategia y seguir la mentalidad positiva, como siempre lo hemos querido hacer. Y ya la preparación la hicimos bien, la hicimos muy completa en Japón, como si fuese un título mundial, porque realmente esta gran pelea el día viernes, más que un título mundial, es la oportunidad de mi carrera, y es lo que me va a abrir las puertas para algo muy grande en este año, Dios mediante. Morales no es un rival fácil, le dio tremenda pelea a Ryan García. Para nada, realmente nunca tengo que pensar o decir algo malo o negativo a mis rivales. Al contrario, todo rival, hasta el rival más pequeño, sigue siendo un boxeador y sigue teniendo dos manos, dos piernas, una buena preparación física, y tiene ese hambre y esa gana de derrotarme a mí, y es lo que tengo que yo evitar. ¿Se te indigestan los mexicanos, luego de Salgado, de No, Tom? realmente no. Mira, he peleado con muchísimos mexicanos, he ganado, he perdido. Está Lomachenko, porque olviden a Lomachenko no es mexicano, no podemos sacar excusas de que solamente son los mexicanos, realmente no. Mira, yo pienso y sigo diciendo que el boxeo mexicano es uno de los, sigue siendo el número uno a nivel mundial. No solamente como boxeadores técnicos, sino como boxeadores guerreros que van hacia adelante, que reciben golpes, que contragolpean. Hay muchos campeones mundiales, si te pones a ver, hay más campeones mundiales mexicanos que venezolanos, y que latinoamericanos, y que asiáticos, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que el respeto sigue siendo el mismo, pero ya arriba del ring, pues cada quien tiene que hacer su trabajo como tiene que hacerlo. De tus 4 derrotas ante mexicanos, una que para mí no la tenías que haber perdido, que es con Tony DeMarco. Mira, el boxeo pasa muchas cosas, ¿no? Yo pienso que el boxeo no es solamente el boxeador, sino el equipo, la esquina, y hubieron muchas fallas, tanto como la de Salgado, como la de Marco, como la de Lomachenko. Hay muchas cosas que se te pasan por alto, ¿no? Y lo importante es reflexionar después de esas derrotas, y analizar y estudiar, y dar lo mejor en las siguientes peleas, en las siguientes preparaciones. Estas 2 peleas de este viernes son el trampolín para que se vea una gran pelea. Que le gane a Fonseca a Ryan García, y que tú le ganes a Morales, y ustedes se van a enfrentar entre sí. ¿Qué opinas de Ryan? Mira, la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo hace años atrás en un entrenamiento en Las Vegas. Es un muchacho que tiene talento, igual, con el favor de Dios sé que va a ser campeón mundial en cualquier momento. Es un boxeador que tiene ganas, que tiene hambre, que tiene juventud, y pienso que va a sorprender a nivel mundial, y que más que ahora, que el viernes, que tiene un compromiso bastante duro, y espero que salga bien, que salga victorioso. Y con respecto a una pelea, un futuro conmigo, ¿por qué no? Mira, me he tenido que tocar a pelear con boxeadores que nunca en mi vida me imaginé. Nunca voy a olvidar cuando peleé con Cholo Larios, con boxeadores que lo apoyé muchísimo, que estuve echándole porras muchísimo tiempo en Japón, y a la larga, mira, me tocó pelear mi primer título mundial en Las Vegas contra él. Y el boxeo es así, el día de mañana te toca pelear hasta con tu propia familia, con tu propio hermano, así que uno nunca sabe qué puede pasar. Gracias a Dios ya mi familia, mis hermanos ya no pelean, porque si no, imagínate. No, y si no hubiera fallecido de un Valero, a lo mejor hubiéramos visto la guerra de venezolanos, ¿no? Totalmente. De hecho, recuerdo que hace años atrás se mencionaba muchísimo esa pelea de Edwin Valero, que en paz descanse, conmigo, y mira, el boxeo da muchas vueltas. Lo importante
que nos enfoquemos en el rival que tenemos ahora el día viernes y que todo salga bien, es lo importante. Tu cuerpo te dicta cuánto te quedan en el tanque de gasolina. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a Jorge Linares en el boxeo activo? Mira, si tuviera una bolita mágica para saber más o menos si voy a ganar, si voy a perder, cuánto tengo, cuánto me queda, te lo diría, pero pienso que todavía me quedan un par de años más para dar lo mejor de mí. Por eso vengo con ganas, vengo con más hambre, vengo con más motivación para no solamente en esta pelea, sino en los pocos años que me quedan. Y lo importante es que siempre me vean un espejo interiormente a mi carrera y no solamente pensar de que o es dinero o es solamente porque soy guerrero o porque soy boxeador y descuidar el más allá de lo que es el físico, la mente, la salud, ¿no? O sea, estar saludable es lo más importante y eso es lo que me favorece en este momento, que estoy nuevamente bien, me siento bastante preparado tanto como físico como mental y saludablemente y es lo más importante, así que ahora es cuestión nada más de demostrar y dar lo mejor de lo mejor el día viernes. Jorge, muchísimas gracias, bueno, que ganes este viernes, primeramente Dios, y nos frotamos las manos para ver la pelea con García. Así será, lo importante es que nos robemos el show, que hagamos lo mejor de lo mejor cada quien, cada boxeador y que todo salga bien. Gracias, campeón. Gracias a ti. ¿Qué es lo que tú piensas de Ryan García? Mira, puedo pensar y puedo decir, como dice uno en latino, misa. Yo pienso que lo importante es que salga victorioso, lo importante es que salga liso y de mi parte también, porque ya somos dos boxeadores que estamos en la misma categoría y quien quita que el día de mañana se haga una pelea, ¿no? Título mundial o no título mundial. Lo importante ahora es que él tiene su rival, yo tengo mi rival y lo importante es salir victorioso y más adelante, ya el sábado ya después que salgamos de este gran compromiso, tanto él como yo, se tomará una decisión y ver qué pasa en un futuro cercano contra él. Aquí en los gimnasios de Sur California, aquí rodeo yo los gimnasios, recuerdo hace 2 años, tú te ibas a enfrentar a Lomachenko, tú estabas pidiendo sparring, Carlos Morales fue con tu sparring. Así es. Había un tiempo donde Ryan García le llamaron para sparring contigo y él dijo que no. Mira, yo tuve la oportunidad de hacer sparring con él y fue interesante, pero realmente di mi opinión en ese entonces, se lo dije a él mismo, tienes talento, sigue echándole ganas y sé que en un futuro cercano vas a llegar lejos y realmente le está yendo muy bien, le deseo lo mejor de lo mejor. Pero como te digo, o sea, hablo en este momento a lo general porque tiene un rival que no soy yo. Pero el día de mañana, ya cuando se llegue a dar una pelea entre Ryan García y Jorge Linares, ahí ya la respuesta sería diferente. Pero lo deseo lo mejor de lo mejor, tiene talento, tiene bastante ganas, bastante hambre, está aprendiendo cada vez más, lo está demostrando en cada pelea. Pero quién quita que el día de mañana ya se dé una pelea conmigo y ya pues sería algo diferente. Muchos regresaron en ese tiempo en el campamento, no pudieron con el sparring contigo. Bien, la verdad que cada preparación y cada campamento de entrenamiento es diferente, depende de los rivales, ¿no? De hecho tuve la oportunidad de trabajar con Carlos Morales hace poco, trabajé con Ryan García también hace 3-4 años más o menos. Manny Robles. Con Manny Robles, con muchos boxeadores que el día de mañana tú nunca te imaginas ni te vas a imaginar que vas a pelear con él. Son cosas que pasan en el mundo del boxeo porque el boxeo es una pelota que va rueda y rueda y rueda y el día de mañana quién sabe qué puede pasar, pero lo importante ahora es tanto como Ryan, como Morales, como mi persona nos enfoquemos de dar lo mejor de lo mejor el día viernes. Luego también tiene planes Ryan García de pelear contigo antes de que se acabe el año y también se menciona el nombre de Gervonta Davis y Ryan García. Mira, la verdad que, como te digo nuevamente, en el boxeo pueden pasar muchas cosas, ya eso queda nada más en las promotoras. Son decisiones que la toman son ellos y no uno el boxeador como tal. Yo he tenido que pasar muchos momentos en los cuales no sé si si el otro o aquel rival, pero ya son cosas que quedan en manos de las promotoras. ¿Qué mensaje le puedes mandar a toda la afición? Mira, lo importante es que ya estamos a poquitos días de la pelea. Es un viernes interesante, ya que el Día del Amor y la Amistad. Día del amor. Pero sé que mucha gente está ansiosa de ver esta gran cartelera que está haciendo Golden Boy junto a DAZN.
la verdad que va a ser una pelea bastante interesante, tanto como la de Ryan García como la de mi persona con Carlos Morales, así que ahora lo importante es que la gente celebre este gran día, no solamente del amor y la amistad, sino también a los golpes. ¿Quieres robarte la noche? Claro que sí, es lo que busco, es lo que quiero y es lo que venimos trabajando durante muchos meses para darlo el día viernes. Gracias. Gracias.